A lo largo de Jeremías capítulos 11 hasta el 29, el tema que se repite constantemente es la oposición y la hostilidad de el pueblo en contra de Jeremías y en contra de Dios. Especialmente una oposición por parte de los líderes de Judá, que pues incluye a diferentes reyes que pues van teniendo, a los sacerdotes y a los profetas de la corte. Las consecuencias pues de tal oposición y esta hostilidad pues obviamente son devastadoras, y con frecuencia pues Dios proclama que va a venir un juicio sobre estos líderes. En el contexto más amplio de esta sección que acabamos de leer, se condena pues a lo que es los reyes y los profetas corruptos e infieles de Judá. Pero en estos versículos que leímos se nos presenta pues digamos un contraste impactante, porque en este pasaje Dios describe a este rey mesiánico que viene y que va a ser completamente diferente a los reyes que han tenido. El objetivo de estos versículos pues es resaltar el drástico contraste entre el liderazgo actual de Judá y ese liderazgo pues del futuro Mesías que iba a venir, ¿no? Entonces, en los capítulos anteriores a esto que leímos, Jeremías había criticado al oficial principal del templo, que se llamaba Pasur. Critica al rey Sedequías, a los reyes de Judá en general, luego al rey Josías, luego al rey Joacim y al rey Conías, todos con nombres raros. De los capítulos 20 al 22, Jeremías pues va criticando a estos líderes, y con eso en mente es que comienza este primer versículo que leímos en el capítulo 23, que dice: "Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados". Ay de ellos, pues es como decir, van a ver, así les va a ir, por andar haciendo algo que no deberían. Y cuando habla de pastores aquí, muchas veces, y he escuchado muchas predicaciones así, se comete el error de pensar que el mensaje está dirigido a iglesias donde pues sus pastores o líderes son malos. Y aunque bueno, más adelante vamos a hacer un poquito esa conexión, debemos entender el contexto inmediato aquí. Por eso les di este resumen de la crítica de Jeremías a los reyes. Aquí pastores entonces se refiere a una ocupación, o a esta metáfora que de hecho se usaba para describir a los gobernantes del antiguo Oriente. Entonces la metáfora de pastor indica que pues el líder de la nación debía de cuidar y de proteger al pueblo. Ayer hablábamos un poquito acerca de esa idea de gobernar. Y con esto nos indica Jeremías y Dios que estos líderes pues fallaron rotundamente en cuidar y proteger al pueblo. Y por lo tanto, pues hay de ellos, porque no están haciendo lo que deberían. Y pues con este inicio de este versículo implica, ¿no?, que algo terrible y trágico pues está por sucederle a estos pastores, a estos líderes. Y para hacerlo aún más claro, se los dice tal cual en el versículo 2, ¿no?, que dice: "Ustedes han dispersado a mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes, por la maldad de sus obras". Este es un lenguaje de retribución muy parecido al de Éxodo 32-34, ¿no?, que dice: "Ahora ve, conduce al pueblo hacia donde te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero el día que yo los visite los castigaré por su pecado". Ahí dice: ustedes no se han ocupado de ellas, pues yo me voy a ocupar de ustedes. Eso es a lo que hemos llegado, ¿no? Entonces son palabras, pues quiero o no, que deberían de causarle pues un tanto de temor al rey y a los líderes de la nación, ¿no? Pero como hemos visto incluso en otras predicaciones o en otras clases, pues es algo que tristemente los líderes como que no les ha importado mucho, precisamente porque ven la paciencia de Dios. Dicen: pues va a castigar rápido, es lento para la ira, entonces uno puede seguir por donde uno va. Entonces tenemos que recordar que en el punto de esta historia el pueblo de Israel ya se había dividido en dos partes. En el norte pues estaba Israel y en el sur estaba Judá. Ya habían dividido la nación en dos, ahora sí como si fueran dos naciones, cada quien con sus propios reyes. Israel ya había sido llevado cautivo por ahí del año 722 antes de Cristo, y Judá estaba a punto de ser llevado por Babilonia en el año 586. Entonces, tal como dice este versículo, los líderes dividieron la nación, dispersaron las ovejas de Dios, ya las habían separado. Por un lado, en este texto Dios deposita la culpa del exilio sobre los líderes corruptos de Israel, pero por otro lado, ¿quién escogió tener líderes humanos en la nación?
Pues ellos, el mismo pueblo. Así que tanto los pastores como las ovejas comparten las consecuencias de esa decisión. Es decir, pues el exilio lo van a sufrir todos. Y como el problema ya llegó a ese punto en el que nadie pues los puede salvar, Dios tiene que meter cartas en el asunto. El versículo 3 es muy enfático, ¿no? Cuando dice, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas. En Jeremías, Dios promete que en un futuro, pues Él va a reunir el remanente de su pueblo. Y ese remanente, pues será la reunión de su pueblo que había sido disperso, que pues en este caso sería Israel y Judá. ¿Alguien sabe qué significa la palabra remanente? Lo que queda. Lo que queda, los escogidos. ¿Algo más? ¿Algo que se les ocurra? Remanente. Como resto de algo, ¿no? Como el resto de algo. Mario y Che están de acuerdo en una definición. Carla se fue por otra. A ver, pelense. Échense un debate. A ver la primera. La palabra remanente, pues sí, de hecho es usada por los profetas para describir una pequeña parte del pueblo de Israel que se salva después de una catástrofe. Lo que nos indica que no todos se iban a salvar, solamente unos cuantos. Algunos profetas usaban esta palabra para describir a los que son temerosos de Dios, es decir, los fieles. Entonces, tanto Mario y Che y Carla pues estaban en lo correcto, ¿no? Si combinamos las definiciones, pues sí, es un pequeño grupo de entre toda la nación que son fieles y pues esos son los que se van a salvar. Entonces, ¿quiénes serían salvados de la catástrofe? Pues los pocos fieles que hubiera entre el pueblo de Israel. Y bueno, a veces uno que otro colado que de repente se llega a salvar, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, como en el arca de Noé, o ahí en la historia de Lot. Uno justo, pero los demás se salvan por default ahí. Entonces, esto nos indica pues que no todos iban a salvarse, ¿no? Pero Dios, como el buen pastor que es, no solamente iba a salvar el remanente, sino que dice que los iba a volver y los haría volver a sus pastos, es decir, se va a encargar de cuidar de ellos, lo que pues los líderes no habían estado haciendo. ¿Qué es lo que usualmente hace un rey o algún gobernante? Pues exprimirle a la gente el dinero, exprimirle las propiedades, exprimirle todo lo que tienen. Y entonces aquí, pues Dios como contraste, saludos Mario, aquí Dios como contraste, pues les voy a dar lo que necesitan, en lugar de quitarles. El versículo 3 dice aquí que crecerán y se multiplicarán. Y estas palabras en hebreo son las mismas que encontramos en Génesis 1:22 cuando Dios le dice a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense. Entonces, Jeremías aquí Dios en Jeremías 23:3 está hablando pues de una futura reunión en términos de una nueva creación. Cuando creó a Adán y Eva les dijo, multiplíquense. Cuando la humanidad se fue para abajo y tuvo que rescatar a Noé y empezar de nuevo, les dijo, multiplíquense. Cuando todo se va otra vez para abajo y escoge a Abraham de entre la gente, ¿qué le dice a Abraham? Multiplícate. Entonces esta idea significa que otra vez se está dando un reinicio a ese plan. El plan de Dios siempre va a ser el mismo. Cuando la gente falla, el plan no cambia. Simplemente pues, el plan sigue con la persona que sí quiera jalar con el plan, ¿no? Entonces, aquí la idea pues es que es con el remanente. Dios estaría creando un nuevo pueblo con ese remanente. Y ese es el patrón que vemos una y otra vez en la Biblia, ¿no? Adán y Eva, pues como les decía, ¿no? Definitivamente, literalmente está iniciando una nueva creación. Con Noé y su familia, pues otra vez una nueva creación porque no hay nadie más. Con Abraham, pues igual, es una nueva creación porque otra vez se está empezando de nuevo con un solo grupito, ¿no? Y entonces, ¿quién era ese salvador descendiente de Abraham? ¿De dónde iba a venir precisamente esta salvación en esta nueva creación? Pues Jesús. Por lo tanto, no es sorpresa que más adelante aquí en el texto, antes de que ascienda a Jesús, también les dice a los discípulos que multipliquen discípulos en una gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles a ser discípulos. La idea vuelve a ser la misma. Hay que multiplicarnos. Hagan más discípulos. Dios está comenzando una nueva creación que es lo que somos nosotros. En todo este proceso de una nueva creación, Dios constantemente iba a poner sobre ellos pastores que realmente cuidaran sus ovejas, pero obviamente siendo Él el principal pastor, porque pues Él es el dueño de las ovejas. Pero
¿cómo pastorearía Dios a sus ovejas? A través de un renuevo justo, dice ahí en Jeremías. No es accidente que Dios use esta imagen de pastores como una analogía o como una metáfora para los líderes, porque si recuerdan, David, que fue pues en la historia de Israel el mejor rey que tuvieron, por así decirlo, antes de ser un rey, ¿qué era David? Era un pastor. A veces se nos olvida, ¿no?, que cuando David fue elegido rey era un joven pastor. Entonces, este nuevo rey que iba a venir, pues va a ser un rey y va a ser un pastor, porque de hecho viene de la línea de David. Entonces va a ser alguien como David. Ahora bien, la palabra renuevo que menciona ahí, o retoño, sería otra manera de traducirlo, es un término técnico que hace referencia al justo heredero de una línea dinástica. Entonces estamos hablando de un renuevo, pues es el descendiente de un rey, ¿no? Entonces este renuevo justo descendería de la línea real del rey David. Sería otro rey, sería otro pastor, pero sería uno diferente a los demás líderes que Israel pues llegó a tener hasta ese momento. No solamente este Mesías sería justo, sino que él sería la justicia misma. Y pues eso obviamente cambia muchas cosas en cómo se va a dirigir al pueblo, ¿no? Y aquí encontramos en hebreo, de hecho, un pequeño juego de palabras. El nombre Sedequías, que era en ese momento el rey, pues actualmente en el trono, el nombre de Sedequías significa la justicia del Señor. Y este renuevo justo va a ser llamado el Señor justicia nuestra. Es casi la misma frase. Este juego de palabras lo que nos indica es que Sedequías, que aunque se llamaba la justicia del Señor, pues está fallando en encarnar lo que significaba su nombre. Y entonces, pues tiene que venir alguien que sí cumpla con hacer justicia. Su nombre, pues de hecho sugiere una convicción y una esperanza, ¿no? Y esto era algo típico de los nombres de los reyes en el Antiguo Testamento. Pero como Sedequías, pues realmente no fue la justicia de Dios, Dios tenía que enviar un rey y un pastor que sí fuera, pues justo, que fuera la justicia que necesitaban. La forma en que Jeremías describe esto, pues es como una sacudida fuerte, ¿no?, que le hace al pueblo, para que entiendan que pues la situación en la que están no es lo que Dios quería. Cuando Dios los saca de Egipto les dijo, yo voy a ser su rey. Y ellos, ¿qué dijeron? No, nosotros queremos un rey humano. Pero es que les va a cobrar impuestos, les va a quitar mujeres, les va a quitar animales, les va a quitar propiedades. Y sí, pero es que nosotros queremos ser como las demás naciones. Bueno, pues ánimo, ¿no? Ánimo, raza. Ahí luego me avisan cómo les fue. Y entonces la forma en que Jeremías escribe esto, pues es esa sacudida fuerte, pero también es una sacudida, quiero o no, que nos hace a nosotros también. Porque muchas veces caemos en el mismo juego de depositar nuestra esperanza en políticos. Y pues cada sexenio pues vemos que es la misma cosa, pero reciclada, ¿no? Y esa sacudida es que pues debemos de entender, ¿no?, que aunque un gobernante tal vez pueda tener la apariencia o la propaganda esperanzadora, la justicia, la esperanza, la salvación solamente son cosas que Dios puede cumplir. No es algo que como humanos podamos decir, sí, en cuanto yo entre de presidente se acaba la corrupción. Ya lo tuvimos eso hace 4 años en un discurso. ¿Cómo vas a acabar con la corrupción tú solo? No puedes quitarle la corrupción en el corazón a la gente. Es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, aguas con depositar la esperanza en alguien que no sea Dios. Y esa es una tentación muy fuerte que tenía el pueblo de Israel. Y es una tentación que tenemos muy fuerte en la actualidad cuando pues somos tentados a pensar que los nuevos políticos que están entrando pues son el cambio que el mundo necesita. Nunca lo van a hacer. Entonces, lo que vemos aquí es que Sedequías no solamente es un pastor fallido para la nación, así como los demás líderes, sino que como las ovejas son de Dios, pues está fallando en ser fiel a Dios. Está fallando en cuidar algo que es de Dios. Y por lo tanto, pues Dios decide enviar a un rey davídico que realmente sea justo. Y pues ese va a ser llamado pues algo muy similar al nombre de Sedequías, el Señor, justicia nuestra. Y este rey y pastor que vendrá, pues servirá no solamente como un tipo de David, sino también como un tipo de Moisés, pero a una escala pues más grande, ¿no? Los versículos 7 y 8 dicen que cuando este rey venga, el éxodo de Egipto pues va a ser básicamente olvidado por lo grande que va a ser este otro éxodo. Moisés pues ciertamente pues lo sacó de la esclavitud de Egipto,
pero este rey y pastor vendría a sacarlos de la esclavitud del pecado, que es lo que los ha llevado una y otra vez a ser esclavizados por otras naciones. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Salir de otra nación o salir del pecado y de la muerte? Entonces, estamos hablando de un éxodo a escala pues más grande, ¿no? Y no nada más de un pueblo, sino de pues todo el mundo. Dice el teólogo Daniel Hayes que cuando Jeremías mira más allá del juicio venidero para describir la futura restauración, se basa en gran medida en las promesas de gracia que Dios hizo a Abraham. A Abraham Dios le hizo una promesa de una tierra, de bendiciones, de descendencia incontable. Y en el corazón del pacto a David estaba la promesa de Dios de que un rey venidero pues iba a gobernar para siempre. Entonces Jeremías 23 del 1 al 8 proclama que el Mesías venidero va a dar cumplimiento a esas promesas contenidas pues en ese pacto a Abraham y en ese pacto a David. Pero esta restauración que este rey y pastor traería, pues no solamente va a reunir a Judá e Israel, que en este momento están divididos, sino que esta reunión va a incluir a los gentiles, que son cualquier persona que no es judía, es decir, pues todos nosotros. Entonces este rey está reuniendo incluso a más gente, ¿no? Ezequiel 34 del 11 al 16 dice: porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Entonces Ezequiel aquí básicamente, si se dan cuenta, nos está diciendo casi lo mismo que Dios está diciendo en Jeremías. Al declarar que estos pastores actuales de la nación habían sido malos para las ovejas de Dios, pues Dios describe una futura esperanza y una futura restauración en términos que lo describen a él como el pastor por excelencia que viene a cuidar a sus ovejas. Y de hecho en Juan 10 del 11 al 18 Jesús dice: yo soy el buen pastor. También Jesús es el que dice: voy y busco a la oveja perdida, que es lo que había dicho Dios ahí en las citas de Ezequiel. Es precisamente él quien inaugura el reino de Dios en la tierra, un reino en donde la etnicidad judío-gentil ya no divide, un reino en el que el estatus social esclavo-libre ya no divide, un reino en el que el género hombre-mujer ya no divide. Es decir, es un reino justo, porque este rey y pastor es justo. Esto es pues como debe de verse la iglesia. Si estamos nosotros dividiéndonos constantemente, pues no estamos siendo parte del reino de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Divisiones van a suceder, pero una cosa es hacer una división porque alguien está introduciendo herejías a la doctrina, y otra cosa es dividir porque pues yo tengo esta opinión y tú tienes la otra, y pues cada quien su iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces acabamos siendo como los pastores que estaban dispersando a las ovejas de Dios. Más aún en su promesa de que también habría otros pastores que él enviaría para cuidar a las ovejas. Si los líderes de las iglesias están creando esas divisiones en la iglesia, pues entonces estamos tal vez en el lugar equivocado. El trabajo de los líderes pues es preservar la unidad que Cristo creó. El trabajo de las ovejas es elegir líderes que los guíen en esto. Pero si también como ovejas estamos siempre escogiendo a gente problemática, gente que nos va a estar pues llevando tal vez nada más es que esta doctrina me gusta más que esta, y pues hay que a ver quién gana, quién tiene más gente, ¿no? Pues eso es tener un problema bastante grande, ¿no? El trabajo de los líderes pues es preservar esa unidad. Y debemos tener en cuenta que así como se les mencionó a ellos en ese entonces, pues solamente un remanente se va a salvar. Y ese remanente pues son los que permanecen fieles a Dios. Entonces puede que una iglesia tenga 3,000 personas, pero si de esas 3,000 nada más hay 15 que realmente están viviendo fielmente, pues no porque estés en el grupo amplio significa que perteneces al grupo de salvos, ¿no? Como iglesia, pues hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Estamos siendo fieles a Dios o nos estamos desviando de los propósitos de Dios? ¿Somos unidos?
o estamos dividiéndonos en categorías que Dios ya destruyó en la cruz a través de Jesús. Son cosas que, bueno, pues tenemos que pensar y obviamente, pues realmente recapacitar, no nada más pues, los que somos líderes en las iglesias, sino las ovejas también, porque son quienes eligen a esos líderes a que estén ayudándolos a guiarlos. El pueblo de Israel decidió mal, escogió malos líderes y pues les fue como les fue. Y pues Dios ya mandó, en este caso al rey y pastor por excelencia, que es pues Jesús. Y el chiste es que nosotros como ovejas lo sigamos a Él. Entonces, si otros pastores, otros líderes que tenemos en las iglesias no parecen este rey y pastor que Dios envió, pues entonces estamos en la iglesia equivocada.